Bendiciones, vamos a estar leyendo el libro de San Juan 3 y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, ¿verdad?, podría ser un poco confuso para los israelitas. Primeramente, él le dijo, si era un rabino y no podía entender, lo que Jesús le estaba diciendo, que hay que nacer del agua del Espíritu, o sea, que hay que ser un hombre espiritual, ¿verdad? Eso era lo que Jesús le está diciendo, y aún nos dice hoy en día también a nosotros: hay que dejar de vivir en la carne para hacer nacer el hombre espiritual. Porque dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Los frutos de la carne, ya lo sabemos: adulterio, borrachera, chisme, pleito, contienda, celo, ira, todo, guerras, todo ese tipo de cosas, esos son frutos de la carne, ¿verdad? Pero dice que de modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay que dejar los rudimentos de la carne para poder hacer nacer un hombre espiritual. Entonces dice aquí: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo me explico yo esto? O sea, ¿cómo se explicaban ellos esto, verdad? Entonces es realmente decir, Jesús una vez les dijo: bueno, yo ya era ante la fundación del mundo, y podría decir: y bueno, ¿y cómo? Bueno, es que Dios es el Dios de los espíritus vivientes. Se habla del ángel Gabriel. Entonces, un espíritu encarnado en el nacimiento de esa época, de María o de Miriam, ¿verdad?, habitó. Entonces, era la palabra, el verbo, ¿verdad? El verbo encarnado. Y por eso es que él conocía el tiempo, conocía el pasado, el presente y el futuro. Si era el espíritu, ¿verdad?, por supuesto, él conocía el pasado, sabía de dónde venía, conocía a Dios, estaba con Dios. Por eso dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí estaba hablando, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿verdad? Que cada uno crea y pueda poseer esa vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí que, bueno, la verdad es que venir a la luz significa dejar todas las cosas que la carne ama, las cosas que las miramos tan deleitosas, apetecibles. Entonces, y por eso dice, bueno, es que si usted es un espiritual no podría hacer eso. Pero si usted es un carnal, no le impide, ¿verdad? Darle deleites a la carne. Por eso es lo importante de que nosotros tomemos la decisión de verdad, tomar en serio este regalo de Dios, de esta dádiva, este amor que Dios tuvo, ¿verdad? Pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Su Hijo lo ha dado Él y eso es el propósito para que todos nosotros seamos salvos. Que esta palabra le sea bendición, crea al Señor, busque de Dios, salve su vida, es por su propio bien, Dios le ama y lo está esperando. Vuélvase al Eterno y reciba a su Hijo, al ungido, al Señor Jesucristo. Dios te bendiga.